Hola, bienvenidos a nuestro webinar. El tema de hoy se denomina Constrúyelo correctamente. Revisión de lo básico en edificios grandes. Mi nombre es Karen Beebe, soy gerente de la región occidental en la División de Servicios en Campo de APA, The Engineered Wood Association. APA es una asociación no lucrativa que representa una gran variedad de fabricantes de numerosos productos de madera de ingeniería estructural. Además de verificar la calidad de los productos y efectuar pruebas, APA realiza investigaciones para mejorar los productos de madera de ingeniería y los sistemas en donde esta madera se aplica. También proporcionamos capacitación a usuarios y especificadores en temas relacionados con los usos previstos y potenciales aplicaciones de dichos productos. Antes de comenzar nuestro webinar, quiero mencionar algunos detalles que tienen que ver con aspectos de la organización de este curso. Los folletos de las diapositivas se pueden encontrar en el panel de control de su pantalla. Para asegurarnos de que todos puedan escuchar claramente este seminario, hemos silenciado los micrófonos de todos los participantes. Las discusiones las tendremos con cámaras encendidas, pero estas serán minimizadas durante la sesión para poder ver la presentación en pantalla completa. La presentación de Warren durará unos 50 minutos. Los invitamos a enviar sus preguntas tecleándolas en la sección de preguntas de su pantalla durante la presentación. Responderemos a algunas en el transcurso del seminario y habrá una sesión específica para ello al final, si es que el tiempo lo permite. En una semana subiremos a la página web la grabación de este curso. La dirección es www.apawood.org. Quiero remarcar que el webinario de hoy ha sido aprobado por AIA y por el ICC para obtención de créditos de educación continua. Aproximadamente una hora después a la conclusión de este webinar, a cada participante se le enviará un correo electrónico que incluirá un enlace en donde cada quien podrá obtener su certificado del curso. Nuestra clase de hoy ha sido aprobada como programa con créditos de educación continua de AIA y del ICC e incluye un certificado que recibirá cada asistente para ser presentado a otras organizaciones que informan sobre asistencia a estos cursos de educación continua. Nos importa su retroalimentación. Por eso nos gustaría que utilice el código QR en la pantalla. Si abre la cámara de su teléfono celular, este código le proporcionará un enlace que lo llevará a nuestra encuesta sobre esta sesión. Iremos mostrando este mismo código ocasionalmente a lo largo de la presentación. Para quienes nos ven en vivo, este mismo enlace lo incluiremos en el correo electrónico que recibirán una hora después de que el curso concluya. A quienes acaban de ingresar, les damos la bienvenida a este webinar Constrúyelo correctamente. Revisión de lo básico en edificios grandes. Nuestro orador es Warren Hamrick. Warren es ingeniero especialista en madera de ingeniería para APA, ejerciendo en el sureste de los Estados Unidos. Warren es consultor y también imparte talleres para diseñadores, responsables de códigos y otros profesionales de la construcción. Entre sus temas se incluyen las mejores prácticas para especificar, seleccionar y aplicar los productos de madera de ingeniería. Ahora dejo el micrófono a nuestro instructor, Warren Hamrick. Gracias, Karen. Supongo que ya habrán leído la descripción del curso. Con la creciente demanda de construcción de edificios comerciales y residenciales, la industria del entramado ha tenido que expandirse para cubrir esas necesidades. En el tiempo que llevamos trabajando en campo, nuestro equipo ha visitado cientos de obras en construcción, y en esta sesión examinaremos algunos de los errores más comunes en el entramado que hemos encontrado. Y los objetivos de aprendizaje. Consideraremos las fallas más comunes desde la perspectiva de las cargas, entendiendo cómo usar adecuadamente los productos de madera de ingeniería y cómo aprovechar los recursos técnicos disponibles. Aquí un time-lapse de un proyecto de gran tamaño. Esta es la razón por la que estamos aquí, para examinar cómo podemos ayudar a que la construcción de edificios grandes sea más fluida, con pocos problemas y que esté terminada con una estructura final de calidad. Hoy vamos a cubrir aspectos básicos de la construcción partiendo del suelo hacia arriba. Los temas incluyen muros, pisos, techos y temas especializados. Mencionamos muchos acrónimos cuando hablamos de productos de madera de ingeniería. Cuando piense en este tipo de productos, piense en cualquier producto de madera que se haya separado y luego vuelto a unir, pero de forma estratégica.
Vale la pena conocer la dirección de mayor resistencia en la madera. Yo quiero demostrar cómo la madera es más resistente utilizando este manojo de popotes que representan las vetas de la madera. Si se ejerce carga a lo largo de la veta, la madera resiste. Pero la madera no es tan resistente cuando la carga se aplica en dirección perpendicular a la veta. Como se ilustra en las imágenes, las fibras de la madera se aplastan fácilmente bajo el peso de la carga, porque esa no es la orientación que más resistencia aporta a las paredes celulares. La madera contrachapada es ejemplo de cómo se aprovecha la mayor resistencia de la madera con la veta en paralelo. Este diagrama ejemplifica cómo se colocan las chapas en la producción de la madera contrachapada. Las chapas se colocan transversalmente, lo que les confiere estabilidad y rigidez en ambas direcciones, por lo general en la dirección del largo de la tabla. Muchos no saben que, igual que con la madera contrachapada, el OSB también se fabrica en capas con las vetas de las virutas corriendo en orientación perpendicular a la capa adyacente, lo que garantiza la estabilidad dimensional y vuelve óptimas las propiedades estructurales. Los códigos de construcción de Estados Unidos requieren que los tableros estructurales que se utilicen en este país cumplan con las normas voluntarias de producto PS1 o PS2 que se han desarrollado bajo los procedimientos publicados por el Departamento de Comercio norteamericano. La norma PS1 establece los requerimientos para la madera contrachapada estructural y es más bien prescriptiva. PS2 establece los requisitos para los tableros de madera estructural que incluyen los tableros de virutas orientadas y madera contrachapada. Las marcas comerciales de APA son el seguro para el fabricante en cuanto a que sus productos cumplen con los estándares de fabricación y desempeño como lo muestra la marca. La marca aparece solo en productos que fabrican miembros de APA comprometidos con el programa APA para inspección de calidad y ejecución de pruebas. Este es un ejemplo típico del sello comercial de APA en un tablero. Revise las denominaciones. Aquí tenemos una muestra de certificación APA para madera contrachapada. Son dos tipos de clasificación en cuanto al adhesivo. Exposición 1. Los tableros se diseñan para aplicaciones en donde podrá haber retrasos en la construcción antes de protegerlos o no se usan con el propósito de tenerlos permanentemente expuestos a la intemperie. Tableros para exterior, cuyos propósitos de aplicación son quedar permanentemente expuestos a la intemperie. Estos se fabrican a partir de láminas delgadas que van colocándose transversalmente y que se pegan bajo calor y presión ejercidas sobre fuertes adhesivos. La madera contrachapada es uno de los productos más usados por décadas en la construcción. Los tableros contrachapados están disponibles en variedad de grados de apariencia que van desde los más lisos, con superficie natural apta para acabados, y madera contrachapada para colocarse en capas inferiores. Esta es más económica y se usa como revestimiento de muros y subpisos. Aquí mostramos un ejemplo de la diferencia entre el estampado para exposición 1 y el estampado con clasificación del adhesivo exterior. Como recordatorio, los tableros para exposición 1 sirven en aplicaciones donde quedarán cubiertos por los materiales del acabado. Se emplean tableros clasificados como adhesivo exterior cuando estos quedarán permanentemente expuestos. Los tableros para encofrado de concreto y recubrimiento son dos ejemplos de paneles con grado exterior. Exposición 1 es la clasificación APA común para revestimiento de techos, muros y pisos. Al especificar productos, las especificaciones deberán ser: basarse en el propósito de uso, ser consistentes con todos los documentos del proyecto, emplear la terminología actualizada y no dejar que nada quede abierto a interpretación. La terminología es importante al designar las tareas, al licitar, en la compra de los productos y para aprobar inspecciones. CDX estuvo constituida por chapas C y D con pegamento para exterior, de cuando los paneles se fabricaban con pegamento para interior y exterior. Los tableros CDX no tienen clasificación de adhesivo para exterior. Ya no encontrará el término CDX en la clasificación de la madera contrachapada ni en los códigos de construcción. Ya hemos cubierto algunos aspectos semánticos y hemos discutido las especificaciones de la clasificación por revestimiento APA. Ahora pongamos atención al título de este webinar y discutamos la colaboración entre el diseño y la instalación en campo.
Sabemos que la responsabilidad del diseño recae en el arquitecto y en el ingeniero registrado, pero el encargado del entramado también es persona clave para la calidad y longevidad de la estructura, y su responsabilidad es igual de grande en cuanto a garantizar que un edificio corresponda exactamente con lo que está en los planos. Tanto el diseñador como el encargado del entramado desempeñan un papel muy importante para que se consideren las trayectorias que seguirán las cargas en la estructura, y durante esta presentación frecuentemente mencionaré la necesidad de poner atención y asegurarnos de que la trayectoria de carga se abra camino a través de la estructura y descienda a los cimientos. Como quizás ustedes ya sepan, la trayectoria de la carga es la ruta que toman las fuerzas al atravesar la estructura conformada por los componentes y las conexiones en su trayecto al suelo. En la trayectoria vertical de la carga, los elementos de arriba soportan a los elementos de abajo y por lo tanto transfieren sus cargas hacia los cimientos y hacia el suelo. Otro tipo de trayectoria de carga es la trayectoria de la carga lateral. La trayectoria de la carga lateral u horizontal de nuevo muestra la transferencia de fuerzas hacia el suelo, pero es un poco menos intuitiva. Si las fuerzas no llegan a los cimientos, habrá una falla. En un edificio sencillo, las fuerzas comienzan en el muro en una dirección y luego se transfieren hacia el techo mediante las conexiones. Después, el techo transfiere las fuerzas hacia los muros al extremo de cada estructura. Estos muros se vuelven muros de cortante y transportan la carga hacia los cimientos, completando así la trayectoria de la carga. Observemos los muros. El ensamble de los muros se compone de los elementos de soporte vertical, pies derechos, cabezales, columnas y placas de pared. Y los elementos laterales, que pueden ser tableros de madera estructural como el contrachapado u OSB, son los que soportarán las presiones de viento y las fuerzas de torsión o racking forces. Los tornillos de anclaje evitan que la solera inferior se desfase del cimiento y las piezas de anclaje evitan que los tableros vuelquen. La torsión se da cuando las fuerzas laterales intentan cambiar la forma rectangular de las paredes por un paralelograma. El arriostramiento es lo que resiste dicha fuerza de torsión. El cizallamiento o corte en la base ocurre cuando una fuerza lateral intenta deslizar una estructura a lo largo de la cimentación. Los anclajes se usan para resistir ese cizallamiento. La fuerza de volcadura resulta cuando se evita que una estructura vuelque. Se emplean dispositivos como sujetadores de anclaje y la carga muerta para resistir el volcamiento. Los pernos de anclaje no son sujetadores. Cada uno tiene su propia tarea a desempeñar. Los pernos de anclaje evitan el desplazamiento y elevan el muro. Los sujetadores evitan la volcadura. Los planos del ingeniero deben especificar el tipo y ubicación de los pernos de anclaje y de los sujetadores o hold downs. ¿Con qué frecuencia vemos esto en una construcción? ¿Qué capacidad le queda a este perno si no tiene la rondana? El ingeniero determinará el tamaño de los pernos de anclaje y el espaciamiento. Es importante para quien especifique mostrar los detalles y exigir los requisitos exactos para cada material para que quienes colocan el entramado puedan seguir los planos. Sirve contar con una tabla que se anexe a los documentos con la información estructural. Las rondanas anchas son una buena forma de reforzar las conexiones y evitar que la solera caiga en la dirección en donde la madera es más débil, es decir, perpendicular a la veta. Los sujetadores de anclaje son necesarios para evitar que los muros de corte fallen por volcadura. Existe gran variedad de tipos de sujetadores fabricados por diferentes empresas, pero la clave es que estos retengan el muro anclándolo a la cimentación o al muro inferior, enganchando tanto los pies derechos y la solera, como se muestra a la izquierda, o el pie derecho y la tabla de borde, como lo muestran ambas imágenes a la derecha. Las tiras de sujeción, como las que se muestran aquí, pueden ser muy efectivas, pero requieren instalarse correctamente. El círculo rojo resalta el lugar donde la tira queda expuesta. Esta debió quedar totalmente empotrada al concreto. La tira del extremo derecho está doblada. ¿Se debe al tráfico que hubo durante la construcción? Un reto que comúnmente se presenta con las tiras de sujeción es prevenir los daños provocados en el lugar de trabajo.
Aquí mostramos otro error que puede ocurrir en la construcción. ¿Qué piensan que ocurrió? Si el perno no se instaló a la hora de vaciar el concreto, quien colocó el entramado debió instalar posteriormente un perno de anclaje con epoxi. Esto provocó pérdida de tiempo, pues se requirió una inspección adicional y más material, lo cual pudo incrementar el costo de la construcción. Piense en la trayectoria de carga de su estructura. En esta imagen vemos la condición en donde 3 pies derechos, que soportan una viga, están siendo soportados por un piso de armazón en capas. Me pregunto si esta trayectoria de carga es la adecuada o si debería haber mayor soporte en la cavidad del piso para transferir la carga hacia arriba. También en esta imagen, a la derecha, podemos ver dónde posiblemente el pie derecho está enganchado porque la carga superior es demasiada. Los tableros de madera estructural están ahí para mantener los muros angulados y evitar la torsión. Entre más revestimiento haya en los muros, mayor capacidad tendrá el edificio de resistir el viento y los sismos. El revestimiento también aporta otros beneficios como el plano para drenado ininterrumpido, una barrera contra aire aprobada, una base de clavos continua que sirve para todos los materiales de revestimiento, al momento que va conformando una pared rígida favorable a los acabados frágiles como el estuco. ¿Cuáles son las recomendaciones para instalar tableros? El grado y grosor del tablero de revestimiento y las conexiones deben quedar bien especificados en los planos. El código IBC requiere que los paneles se sujeten al perímetro, con clavos 8D y a 6 pulgadas centro a centro, y 12 pulgadas centro a centro en los soportes intermedios. Siempre debemos tener en cuenta que los clavos pueden especificarse a menores distancias en muros de cortante. Vamos a revisar algunos aspectos básicos. Los tableros de madera estructural pueden ser de madera contrachapada o de OSB. Ambas clases son intercambiables siempre y cuando se emplee el grado y espesor correctos. El sello es la estampa que cada panel contiene, como lo muestra el ejemplo en pantalla. Aquí se puede ver que tiene clasificación para revestimiento. Esta categoría de tablero es la más común. Para ciertas aplicaciones se especifican tableros categoría estructural 1. Hablaremos de esto en un momento. En este caso, la categoría de espesor es de 15/32. Por último, los paneles pueden instalarse como se muestra horizontalmente a la izquierda de la pared o verticalmente como a la derecha. Por lo general, los tableros miden de 8 a 10 pies de largo, que es lo común para casi todas las alturas de muros. Por ello, muchos entramadores prefieren instalarlos verticalmente. También, si los tableros se instalan horizontalmente, se requerirá proveer bloqueo a lo largo de los cantos que no tengan soporte, como se muestra aquí, para aplicaciones en muros de cortante. Por lo general encontramos 3 tipos de muros de cortante en construcciones no residenciales hechas de madera. La primera opción son los muros de cortante segmentados, como se muestra en la foto y en el diagrama a la derecha. Cada segmento deberá tener sujetadores. Otro tipo de diseño de muro de cortante es el de muro perforado, en donde el muro entero se reviste como se muestra aquí. El beneficio clave es que estos sujetadores se requieren al principio y al final del muro, lo que reduce el número de sujetadores requeridos. Una tercera opción de diseño de muros de cortante es la que denominamos como transferencia de fuerzas alrededor de las aberturas, se abrevia FTAO. En método de diseño también se usa revestimiento en todo el muro como se muestra aquí y requiere piezas de sujetadores justo en los extremos. Las tiras de sujeción que se muestran en la foto transfieren las fuerzas alrededor de las aberturas, como lo indica el nombre. Debemos aclarar que estas tiras de sujeción no requieren abarcar toda la longitud del muro, sino solamente el largo suficiente que permita desarrollar una fuerza de tensión alrededor de la abertura. El bloqueo de la madera puede aplicarse desde el lado opuesto del muro para poder transferir las fuerzas de compresión. En ocasiones, el diseño FTAO tiene beneficios en los diseños cuyos muros han quedado muy segmentados o perforados, pues se puede angostar la pata del tablero en uno de los lados de las aberturas. APA ofrece una calculadora gratuita y cursos de entrenamientos disponibles para que este diseño pueda aplicarse más fácilmente. La nota técnica de APA T555 brinda un ejemplo detallado del diseño FTAO para muro de cortante con 2 aberturas para ventanas. A lo largo de la historia, los ejemplos de diseño FTAO han sido simplistas, mostrando pilares de pared simétricos alrededor de una sola abertura.
El ejemplo de diseño en la nota técnica tuvo como propósito ilustrar una aplicación más práctica de diseño FTAO para muros con varias aberturas y anchos asimétricos en los pilares de los muros. Acompañando a la nota técnica, APA también desarrolló una calculadora en Excel para la fuerza de transferencia que rodea las aberturas. Esta calculadora es una herramienta para que los ingenieros analicen muros de cortante con hasta 3 aberturas y se basa en la metodología de diseño que desarrolló Dickman. Como ya mencionamos, para algunas aplicaciones usted encontrará que se especificó revestimiento categoría estructural 1. ¿Pero qué es el revestimiento categoría estructural 1? El ingeniero de registro podrá especificar tableros categoría estructural 1 cuando se requieran muros de cortante o capacidades de diafragma. Las ventajas del tablero revestimiento estructural 1 en comparación con los tableros estándar clasificados como revestimiento de la misma categoría de desempeño se observan claramente en aplicaciones de ingeniería especializada. Estas aplicaciones incluyen paredes de cortante de ingeniería y de diafragmas horizontales. Las situaciones donde se requiera instalar tableros de revestimiento en techos con ejes de resistencia paralelos a la estructura de soporte también beneficiarán el uso de revestimiento categoría estructural 1. Esta categoría estructural 1 no aporta beneficios adicionales en otras aplicaciones de construcción tradicionales. Hay disponible madera contrachapada y OSB en categoría estructural 1. ¿Cómo se clava en el entramado si el espaciamiento que se especificó es muy ajustado? En ocasiones los requerimientos para muros de cortante pueden incluir conectores que se escalonarán como muestra la imagen. Esta imagen ilustra la razón por la que se recomienda clavar escalonando. Cuando los conectores se alinean demasiado cerca uno del otro, los clavos empiezan a ejercer fuerza de palanca y por eso provocan que la madera se fracture. Un escalonado mínimo, como se muestra a la derecha, evita que la madera se parta. Conforme descendemos por el muro, la siguiente área de preocupación es la transferencia de las fuerzas de elevación desde los muros por encima, pero después por debajo de los mismos hasta alcanzar el cimiento más profundo. Existen varias formas de lograr esto mediante tableros de madera estructural. Podemos utilizar tableros para un revestimiento combinado y para elevar la transferencia de estas fuerzas, pero siempre perfilando el revestimiento del muro por encima del tablero de borde o espaciando el revestimiento del muro más allá de la cavidad al piso. También podemos usar tiras de sujeción que transfieran las fuerzas de elevación en conjunto con las conexiones adecuadas para transferir las cargas laterales. Para obtener guías adicionales de diseño, consulte la nota técnica de APA E510 y el reporte de sistema SR101. Y por último, el revestimiento de muros también constituye la base para clavar la capa más exterior, lo cual resuelve la cuestión de tener que buscar los pies derechos que se anexan a los cinchos de vinilo o a los tabiques. Ahora hacia el piso y sobre el entramado del mismo. Por lo general, el entramado del piso se compone de tableros de madera estructural que se apoyan en viguetas, vigas, columnas y muros. El revestimiento puede ser de madera contrachapada o de OSB. Tomemos un momento para revisar el sello comercial que es común para revestimientos de pisos. La clasificación común es la Stored Eye Floor, que es una combinación del subpiso y el entrepiso. El subpiso constituye la resistencia estructural y el entrepiso confiere resistencia al impacto y sirve de base para colocar el acabado del piso. El ingeniero deberá especificar la categoría del grosor o el grado del claro. En este caso vemos 19/32 clasificado por claros de 20 pulgadas al centro para sistemas de pisos. Entonces, ¿qué valores básicos empleamos para determinar categorías de claros para los tableros? El valor máximo para el espaciamiento se basa en los valores de la carga viva de 30 PSF para techos y 100 PSF para pisos. El valor de carga muerta para techos y pisos es 10 PSF. Las limitaciones de deflexión de la carga viva son L360 para pisos y L240 para aplicaciones de techos. La categoría del claro está basada en el panel que se instale con el eje de resistencia perpendicular a los soportes y a un espaciamiento sobre un mínimo de 2 claros o 3 soportes. En la mayoría de los casos, el eje de resistencia queda paralelo a la dirección del largo del tablero. En algunos casos limitados,
el eje de resistencia podrá correr paralelo a la dimensión corta del tablero y esto se estampa físicamente sobre el tablero. Es crucial usar los conectores adecuados. Igual que con el revestimiento de los muros, el conector mínimo requerido por el código IBC es el 8D, con clavos comunes de 6 pulgadas centro a centro en los extremos y de 12 pulgadas centro a centro en los soportes intermedios. APA recomienda una distancia máxima al canto de 3 octavos en los tableros y en los cantos. Para las mejores prácticas de instalación de revestimientos en pisos, asegúrese de que el tablero se coloque sobre adhesivo fresco. No debe caer en la tentación de adelantarse con el pegamento. ¿Qué propósito tiene contar con un sistema de piso encolado? El de eliminar crujidos o rechinidos y mejorar la rigidez del revestimiento del piso mediante la acción compuesta entre la vigueta y el revestimiento. Los rechinidos surgen por el movimiento diferencial del piso. Para prevenir el movimiento del revestimiento del piso, este debe clavarse y encolarse a los tableros. De hecho, la mayoría de las tablas de claro para vigas I se colocan sobre un sistema de piso encolado que asegura que los tableros y viguetas trabajen juntos. APA también recomienda encolar las ranuras laterales de los tableros del subpiso T y G, el cual puede ser otra fuente de ruidos no deseados. Algunas recomendaciones para instalar un sistema de pisos clavado y encolado son: asegurarse de que la viga I o el elemento del entramado estén libres de polvo y escombro. Aplique solamente una gota de pegamento, aproximadamente 1/4 de pulgada, desde uno de los lados del tablero hacia el otro, y no coloque pegamento en ningún espacio o montículo que luego puede escurrir. Y encole también la ranura. Ajuste y apriete aplicando presión con su pie sobre cada elemento del entramado bajo el tablero, lo cual implicará que se pisa el entramado para sujetarlo. Esto no habría sido problemático en los tiempos que se empleaban los martillos, porque los martillos presionaban clavos y tablero hacia abajo. Las clavadoras neumáticas, por su parte, introducen los clavos, pero no ejercen presión al subpiso, así que hay que asegurarnos de presionar el tablero en sus puntos de soporte. Cuando los conectores no se conectan al entramado, pueden surgir múltiples problemas como que el piso se sienta blando por el movimiento y es muy probable que rechine. Los conectores que le falten al entramado, que son lo que llamamos shiners en inglés, deberán reemplazarse por conectores adecuados y debidamente colocados. Clavar de más los conectores puede reducir su rendimiento y deberán revisarse en campo para asegurar que son conforme a diseño. Los encargados del entramado deberán ir revisando la configuración de los clavos. De nuevo, la distribución de los clavos es muy importante. Los conectores por debajo o sobreclavados pueden costarnos tiempo y dinero. En proyectos con muros de cortante o diafragmas diseñados, resulta crucial contar con la adecuada sujeción del revestimiento en cada pie derecho. Si se ven clavos muy insertados, consulte la publicación técnica de APA TT012 y las recomendaciones que ésta contiene para mantener la adecuada capacidad cortante. Si no son más del 20% de los conectores que rodean el perímetro de los tableros que se sobreclavaron en no más de 1/8 de pulgada, no será necesario reducir el cizallamiento. Si son más de 20% los conectores que rodean el perímetro de los tableros que se sobreclavaron en más de 1/16 de pulgada, o si cualquiera de ellos se clavó en más de 1/8 de pulgada, deberán colocarse más conectores del tamaño correcto para mantener la capacidad cortante. Por cada 2 conectores que se hayan insertado de más, aplique un conector adicional. ¿Se colocaron correctamente el armazón y las vigas I? En esta foto, el claro del revestimiento del piso se espacia a más de 24 pulgadas. El piso se sentirá más blando en esta área debido al error cometido al colocar las vigas I. Un entramado del piso drásticamente diferente puede resultar en áreas del piso que se sientan distintas. En este ejemplo se notan varias áreas donde el piso se siente diferente. Contamos con una zona con claros de las viguetas cortos, junto a un área donde los claros de las viguetas son más anchos, y junto a una zona donde el espaciamiento de la vigueta es más ancho, y también hay una zona donde la dirección de las viguetas del piso cambia. Estas diferencias pueden afectar grandemente cómo se siente el piso, creando una insatisfacción en el cliente.
Puede que valga la pena reevaluar el entramado y considerar espaciar las viguetas más uniformemente para satisfacción de quienes usen el edificio. Este acomodo no solo brinda un desempeño más consistente, puede eliminar cambios en la designación de la dirección de las viguetas, así como cambios en la orientación de tableros, lo que facilita colocar el entramado. Consideremos ahora los productos de madera de ingeniería que se emplean para entramado, comenzando por las vigas I. Por lo general, estas vigas I emplean OSB como material para el alma y madera laminada con chapas LVL o madera aserrada con clasificación de tensión mecánica para el patín. Esto hace que los materiales se ubiquen en posiciones óptimas por ser productos ligeros y resistentes, con mejor desempeño que el de las viguetas de madera aserrada dimensionada. Las vigas I utilizan casi un tercio menos de fibra de madera que las de madera aserrada, cuando se espacian a 16 pulgadas al centro y funcionan bien porque aprovechan eficientemente la madera, aportando también mayores beneficios. Los patines de las vigas I actúan en la comprensión o tensión para transportar la carga. El recorte de los patines afecta la capacidad de diseño publicada para cada viga. Si el patín se corta completamente, su capacidad se reduce a 0. El diseñador y el encargado del entramado pueden pensar en dónde ubicar las vigas para que éstas no interfieran en los bajantes de tuberías. Seamos honestos, el inodoro irá donde deba ir, no podemos culpar al plomero. Si superponemos el plano de distribución de baños y focos o lámparas al acomodo de las vigas al piso, podremos evitarnos muchos problemas a futuro. Los orificios en el alma de la viga son otra cuestión, así que echemos un pequeño vistazo a las reglas generales para perforar y hacer orificios en las vigas I. El alma de las vigas I transporta la fuerza de cortante a través de todo el elemento. Para lograr la uniformidad de la carga en una viga I, la fuerza de cortante suele ser mayor en los puntos de apoyo y disminuye conforme se vayan alejando hacia el centro. Esto permitirá cortar los orificios en el alma de la viga, pero alejados de los puntos de apoyo, y entre más lejos estén del punto de apoyo, más grande podrá ser el orificio que se corte. Es recomendado que 1/8 de pulgada de la sección del alma se deje en la parte de arriba y por debajo de cualquier abertura, para evitar tener que cortar el patín de las vigas I. Recuerde, esta es la guía general para uniformar la carga en las vigas. Usted podrá contactar con su fabricante de vigas I o utilizar el programa de software del fabricante para efectuar un análisis más preciso. Al hacer múltiples orificios en el alma de la viga I, se deben tener en cuenta un par de cosas. Primero, el espaciamiento entre orificios debe ser como mínimo del doble del tamaño del orificio mayor. Pero si un grupo de orificios caben en un círculo que cumple con el tamaño del orificio, esto sí es permitido. Los orificios rectangulares pueden evaluarse si dibujamos un círculo que rodee sus ángulos. Limite el tamaño de estas aberturas rectangulares a 3/4 del diámetro, pero tenga cuidado de no cortar los ángulos. Los agujeros ciegos o knockouts son marcas de orificios que algunos fabricantes de vigas I incluyen en el alma de la viga para el paso de tuberías o cables. Los agujeros ciegos no cuentan como orificios y no tienen que incluirse al hacer los cálculos de la distancia final. También no importa si estos agujeros ciegos se encuentran arriba o abajo de la viga I al instalarla. ¿Funcionarán estos orificios? Están demasiado cerca del rodamiento. No parecen tener el doble de espaciamiento. Si aplicamos el método de agrupar orificios, seguro que estos violarían nuestras indicaciones de las guías para orificios. De las viguetas a las vigas, la madera laminada con chapas está compuesta de chapas laminadas juntas para crear vigas o columnas. Es similar a la madera contrachapada. A diferencia de la madera contrachapada, en donde las chapas se entrecruzan transversalmente, en las vigas las chapas se orientan en dirección paralela para aportar su máxima resistencia. La madera laminada con chapas LVL es un tipo de madera estructural compuesta y está disponible en grandes largos y espesores mayores a los de la madera dimensionada. Otro tipo de madera compuesta estructural es la madera de virutas laminadas o LSL, la cual incorpora virutas de madera que se contraponen a las chapas y por lo tanto sirven para crear vigas o elementos de entramado vertical, como columnas y pies derechos. Mucho de lo que hemos discutido en torno a la perforación de orificios en vigas LVL también aplica para vigas LSL. De nuevo, lo mejor es revisar con el fabricante de LVL o LSL y obtener las guías para orificios.
Por último, las vigas laminadas encoladas, glulamps, se fabrican encolando madera nominal de 2X de varios anchos para conformar una sola viga. Igual que para SCL, la veta de la madera corre paralela a la longitud de la viga para aprovechar las propiedades resistentes de las maderas y producir una viga fuerte y estable. La mayoría de los fabricantes de vigas glulam puede producir vigas balanceadas y desbalanceadas. Un fabricante de glulam puede aprovechar la tensión y compresión de las capas en el diseño mismo de la viga. Al fabricar una viga desbalanceada, se aplican laminaciones de diferentes categorías en la parte superior e inferior de la viga, y esto permite mayor eficiencia y economía de diseño para situaciones donde se requieren claros sencillos. En aplicaciones donde se requieren voladizos o múltiples claros, la viga por lo general es balanceada, y ésta se puede acomodar tanto arriba como abajo en tensión. Si encontramos una situación como esta en campo al mirar hacia arriba, es porque la viga glulam se instaló al revés y seguramente no será tan resistente como lo había planeado el diseñador. APA cuenta con guías referentes a la resistencia en elementos de glulam que se colocaron al revés. Algunos fabricantes también cuentan con sus propias guías. Las vigas glulam pueden perforarse. Las guías para perforaciones de la madera laminada encolada, glulam, son más flexibles que las de maderas LVL, o laminada con chapas, y LSL, o madera de virutas laminadas. Las ubicaciones de los orificios en vigas glulam se limitan a 1 medio de profundidad a la mitad y al centro a 1 medio del claro. Los orificios horizontales se limitan a los más pequeños de 1,5 pulgadas o 1/10 de profundidad. El espaciamiento mínimo entre cantos de los orificios debe ser de 8 diámetros y el número máximo de orificios no debe exceder un orificio por cada 5 pies del largo de la viga. Perforar orificios en madera LVL puede ser bastante sencillo. Los orificios pequeños de hasta 2 pulgadas de diámetro solo podrán cortarse atravesando el tercio medio de la longitud y de la altura de la viga. Al perforar esta zona, ubicamos los orificios lejos de los soportes, que es donde ya sabemos que el cortante es menor, y lejos de los cantos de la viga para minimizar el impacto permitido en la viga. La nota técnica de APA, formato G535, ofrece recomendaciones generales para hacer muescas y perforaciones. Para cualquier otro producto EWP o madera de ingeniería, revise las guías del fabricante. Las guías para orificios pequeños que se han revisado recientemente funcionan en la mayoría de las aplicaciones de vigas. Recientemente, la División de Servicios Técnicos APA llevó a cabo una investigación referente a orificios grandes en vigas LVL y glulam. Esta investigación establece que se pueden permitir orificios de profundidades de hasta 2/3 en la viga con análisis de ingeniería. Hay disponible información adicional relativa al diseño de orificios grandes en madera LVL y glulam en las formas de APA V900 y V700. Entonces, ¿cuál es la profundidad de la muesca en esta LVL? Bueno, una mejor pregunta sería, ¿por qué no se acortaron los pies derechos en lugar de hacer muescas en la viga? Cuando se hacen muescas en la parte inferior de la viga, especialmente en el extremo donde el cortante es mayor, la viga tiende a partirse. La imagen de los popotes demuestra esta tendencia en la madera. Las muescas laterales de tensión se limitan al 10% de la profundidad de la viga. La nota técnica de APA, formato G535, ofrece información adicional respecto a muescas hechas en campo en vigas LVL. Esta imagen requiere poca explicación. ¿Cuántos problemas alcanza usted a ver? Número excesivo de muescas, orificios que están demasiado cerca uno del otro, sin mencionar la calidad del cableado eléctrico. Otra pregunta que se hace en campo y que frecuentemente se relaciona con los elementos de las vigas glulam es el agrietamiento en la madera. Esta se nota por la presencia de fibras desgarradas y no deben confundirse con fallas por adhesivo o por el delaminado, incluso si esto ocurre cerca de la línea del pegamento. Las grietas o defectos estacionales son por lo general algo que rara vez preocupa a nivel estructural, pero que sí afecta el aspecto estético de una viga.
Se puede minimizar el agrietamiento instalando las vigas Glulam en entornos en donde los niveles de humedad son consistentes y el contenido de humedad se controla protegiendo la madera de puntos de alta humedad, como el concreto o la refrigeración, o sellando muy bien las vigas en sus 6 superficies. Si las grietas en las vigas empezaran a preocupar, consulte la nota técnica de APA, Evaluación de tamaños de grietas en vigas de madera laminada encolada. Y ahora, el entramado del techo por lo general se compone de tableros de madera estructural, que a su vez son soportados por armazones o travesaños. Clasificado por revestimiento, se refiere a que el revestimiento puede ser de madera contrachapada o de OSB. Tomémonos un momento para revisar el sello típico comercial para revestimientos de techos. La categoría común es clasificado por revestimiento. El ingeniero deberá especificar el espesor o clasificación por claro. En este caso, vemos que este tablero es categoría 15/32, de 32 pulgadas en el espaciamiento al centro para techos. Esto significa que los soportes para el techo podrán espaciarse a 32 pulgadas al centro para la carga viva del techo de 30 PSF, 16 pulgadas centro a centro máximo para pisos. Igual que en los otros dos, los tableros de madera estructural generalmente se fabrican con la dirección más resistente de la madera orientada en dirección longitudinal del tablero. Se instala por lo menos en 2 claros. Entonces, ¿qué pasa si el panel no se instala con los ejes de resistencia perpendiculares a los soportes? Se requerirá un análisis más profundo. Observemos las capacidades de carga del tablero cuando cambiamos su dirección sobre los soportes. Mediante la tabla 34 de la publicación E30 de APA, vemos una carga permitida de 100 PSF para espaciamiento de 16 pulgadas y 40 PSF para espaciamiento de 24 pulgadas. Si quisiéramos voltear el tablero para que corra paralelo al entramado, deberemos consultar la tabla 37 de la forma E30 de APA y encontraremos una carga viva permitida de 35 PSF con un claro máximo de 16 pulgadas centro a centro. Esta es una reducción significativa del claro clasificado de 100 PSF de la diapositiva previa. Como se puede ver, la orientación del tablero marca una gran diferencia en cuanto a capacidad de carga. Esto es verdad tanto para la madera contrachapada como para OSB. Es muy importante usar el producto correcto según los claros establecidos y las condiciones de carga. Por esta razón, es muy importante que quienes especifican e instalan productos sepan qué expresa el sello comercial APA. Ahora, del revestimiento, vayamos hacia las placas superiores. Concentrándose desde el travesaño hacia la placa superior, APA observó el daño provocado por un tornado en Missouri y vio que las secciones grandes del techo volaron de las casas. Como se ve en la foto, estos travesaños se anexaron a los muros solo con clavos oblicuos. Dicha conexión no bastó para resistir las fuerzas de elevación y por lo tanto la construcción falló. El código acepta clavos oblicuos, pero consideremos la trayectoria de carga y veamos qué tan efectivas pueden ser estas conexiones. Es importante comprender que los clavos oblicuos solo resisten cargas en cierta dirección y por ello no se recomiendan cuando la aplicación de la carga puede provenir de varias direcciones, como se muestra aquí. Un componente muy importante para la construcción es el conector 3D, al que también se le conoce como clip para huracán. Estos clips conectan los muros con el travesaño o el armazón. Deben instalarse según las recomendaciones de los fabricantes en conformidad con los registros de ingeniería. Algunos fabricantes de aditamentos permiten que este clip se instale en la cara interna del muro. Aquí es donde FEMA y APA recomendaron un método para la instalación de clips de huracán. FEMA es Federal Emergency Management Agency por su sigla en inglés, es decir, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Este detalle muestra los aditamentos que se alinean al tablero mediante la conexión que va del tablero a los pies derechos del muro y a la placa, para aportar una trayectoria continua para la carga. Y en la dirección opuesta a los armazones, en los muros perimetrales, tenemos los bordes del hastial. ¿Cómo descenderá la carga del techo hacia la pared de abajo? Un tablero de madera estructural para revestimiento sobre los bordes del hastial es la mejor forma de crear una trayectoria continua para la carga. Observemos el arriostramiento y las tiras de sujeción
que enlazan el hastial desde la estructura. Otra opción para arriostrar los muros del extremo de los bordes del hastial se muestra aquí. Este es un detalle de la publicación de APA Building for High Wind Resilience, que se refiere a la resistencia contra vientos fuertes. En esta opción, la conexión de la bisagra se arriostra de vuelta a 3 bragueros internos usando correas o tiras de metal de 2x4. Aunque esto no enlaza los pies derechos directamente al revestimiento del piso o del techo, APA añadió ese detalle para proveer suficiente soporte a la junta de la bisagra en esta situación específica. Aquí es donde se observa el resultado del trabajo desde el camino. Esta foto muestra un ejemplo del pandeo provocado por una mala alineación del entramado. Las tejas no deben quedar nunca cubiertas de este modo. El revestimiento seguirá la ruta del entramado y por eso es importante alinearlo bien. Esta vista superior muestra una sección de la línea de la cumbrera del techo. Los picos del travesaño quedaron desalineados más de 1 pulgada, lo que hace que la plataforma se ondule. También un tablero angosto en el techo puede causar preocupación. Deben usarse tableros de 24 o más pulgadas de ancho siempre que sea posible. Sin embargo, puede haber casos en donde paneles de un ancho menor a 24 pulgadas puedan usarse en el techo para cumbreras o valles. Para dichos usos, APA recomienda soporte adicional en el canto. Para tableros de entre 16 y 24 pulgadas de ancho, se recomienda usar 2 clips de huracán, H-clip, o bloqueo de 2x4 en el canto inferior. Para los tableros de entre 16 pulgadas y 24 pulgadas de ancho, se recomienda agregar soporte al canto inferior utilizando un bloqueo, y en el caso de que los tableros sean menores a 12 pulgadas de ancho, estos deberán contar con soporte tanto por encima como por debajo de su canto. Para más información referente a recubrimiento de techos de poco ancho, consulta el documento APA que se llama Panel Edge Support for Narrow Width Roof Sheathing. En esta imagen vemos hacia arriba la plataforma del techo desde dentro del desván. Observemos cómo se instalaron tableros de revestimiento en la cumbrera de cada lado del techo. Hay un par de zonas donde se ve que tenemos problemas. Primero, el revestimiento a la izquierda de la cumbrera se orienta en la dirección débil, entre los soportes. Usted podrá verlo si observa que la veta corre paralela y no perpendicular a los soportes. Si el tablero está mal orientado, debe agregarse un bloqueo de este canto sin soporte. El segundo, los tableros a cada lado de la cumbrera pueden ser demasiado angostos. El revestimiento del techo que tiene tableros de menos de 24 pulgadas requiere contar con 1 o 2 cantos con soporte, dependiendo de qué tan angostos sean esos tableros. Ahora pongamos atención a temas especiales que tienen que ver con el manejo de la humedad en sitio y la retracción. Desafortunadamente esto ocurre con mucha frecuencia en los sitios de construcción. Aunque los tableros APA están diseñados para soportar los niveles de humedad que se esperan en una construcción activa, invitamos a no dejar los materiales expuestos a la lluvia, pues pueden ocurrir cambios estéticos e incluso crecimiento de moho en las superficies, si se dejan a la intemperie por largos periodos. Observe que la clasificación por adhesivo de tableros no menciona resistencia a la descomposición por hongos. Los tableros estructurales se fabrican con relativamente poco contenido de humedad. La primera vez que se exponen enteramente a la humedad es cuando son instalados. Conforme la humedad aumenta, tanto su longitud como su ancho se expanden. Para mantener planos los tableros ya instalados al sistema, es necesario espaciar los paneles a un mínimo de 1/8 de pulgada en ambos extremos y en las juntas de los bordes. El tamaño de muchos tableros se trabaja en el aserradero para ajustar este espacio y permitir la instalación sin que se requiera que el carpintero los recorte. Sin embargo, los tableros pudieron haberse aclimatado y por lo tanto haberse expandido. Así que si la medida de un tablero es de 48 pulgadas de ancho o 96 pulgadas de largo, recomendamos que aún así se deje el espacio de 1/8 de pulgada entre los cantos. En este caso, podrá requerirse que se recorten para mantener el centro. Por favor, consulte las guías de instalación de APA y obtenga más información. La forma APA F505 es un recurso excelente con las preguntas que frecuentemente recibimos respecto al desempeño y rendimiento de la madera contrachapada y OSB. Los temas que se incluyen son la delaminación, el pandeo, el alabeo, el descamado, etc. Comenzando desde lo más profundo, ¿cómo es la nivelación de los cimientos?
Si no hay suficiente espacio libre entre la porción de la madera de la estructura, podrá haber problemas conforme pase el tiempo. Los códigos internacionales IBC requieren que el espacio entre los recubrimientos de la madera y el suelo no sea menor a 6 pulgadas o menos de 2 pulgadas desde el concreto horizontal que queda expuesto a la intemperie. De no ser así, la madera deberá tratarse con preservantes. Los códigos internacionales IBC también obligan una pendiente de 6 pulgadas en los primeros 10 pies desde la estructura. Salvo que el producto cuente con clasificación específica para contacto con el concreto, ningún otro elemento como los recubrimientos, los tableros y otros como los acabados deberán entrar en contacto directo con los cimientos o losa de concreto. Una rotura capilar garantiza que la humedad no sea absorbida por los productos que se ubican encima. Aquí mostramos qué puede salir mal cuando la madera no tratada reposa sobre el concreto. Vemos un ejemplo de acción capilar donde el OSB toca el cimiento por debajo. Deberá haber un espacio libre o botagua entre el panel y el concreto. Aquí vemos un detalle que elimina el problema. Uno de los errores más comunes que vemos sucede en el techo. Los H-clips o clips huracán o 3D mantienen los tableros espaciados a lo largo del canto, pero muchas veces se dejan desprotegidos los extremos. Es esencial contar con espaciamiento mínimo de 1/8 de pulgada en el entramado. Este gráfico nos ayuda a comprender mejor cómo una pequeña expansión de 1/8 de pulgada en el largo o ancho del revestimiento puede producir un arco o un pandeo muy marcado al tablero. El arqueado puede darse en los elementos del entramado y en los conectores, lo cual puede provocar que por su desplazamiento se formen ondas. APA recomienda que la madera contrachapada, OSB o WSP, para pisos, muros o techos se instale con espacios de 1/8 de pulgada en todo el perímetro. De no ser así, hay riesgo de que la madera se pandee, como se muestra en el techo y muro en las imágenes. Este es un ejemplo de muro pandeado de WSPs, aun cuando parece que sí se aplicaron las debidas técnicas de espaciamiento de 1/8 de pulgada. Podemos ver un pandeo importante, aunque existe el espacio adecuado adyacente a los tableros. ¿Qué pasó aquí? Colocar los clavos demasiado juntos puede traer problemas si dichos clavos evitan que el tablero se expanda, incluso con el espaciamiento correcto. APA cuenta con recomendaciones específicas para trabajar con tableros de madera estructural en situaciones especiales e identificar los riesgos del pandeo. Esto ocurre cuando los tableros del revestimiento tienen su eje estructural paralelo al entramado. Pensemos en el entramado de los muros. O el clavado del canto es de 4 pulgadas al centro o más cerca cuando se requiera. Aquí es en donde el espaciamiento cercano de los conectores puede restringir la expansión de los tableros, y donde los tableros quedarían expuestos a elevados niveles de humedad. Consulte la nota técnica de APA D481 para estos tipos de aplicaciones de alto riesgo. Permitir que se aclimaten los tableros antes de la instalación y sujeción requiere esfuerzo, pero lo vale. Directamente desde el fardo al muro puede haber movimientos mientras que los tableros van alcanzando su equilibrio de contenido de humedad. Los tableros se producen con muy bajo contenido de humedad. Al instalarse en emplazamientos donde hay mucha humedad y exposición a la precipitación, esto puede elevar su contenido de humedad y hacer que se expandan. Podremos observar cambios dimensionales de 1/8 de pulgada o más. Estas son recomendaciones que reducen el riesgo de que los tableros se pandeen. Los tableros podrán acondicionarse separándolos individualmente del atado para que se oreen todas sus caras antes de la instalación. Otra forma es acondicionarlos ya colocados. Acople los tableros al entramado y clave con un espaciamiento de 12 o 24 pulgadas y luego deje espacios de 1/8 de pulgada entre los tableros. Después de que estos se aclimaten, ya podrá completar el clavado final especificado. Como recordatorio, los conectores deberán colocarse a 3/8 de pulgada desde los cantos del panel. Estas recomendaciones agregan trabajo preliminarmente, pero pueden reducir los problemas más adelante durante el proyecto. Otro problema relacionado con la humedad es el moho. Esto que vemos aquí fue mucho más que la falta de ventilación adecuada.
También había aire caliente y húmedo en el interior del edificio que se fue al desván, pues no había suficiente ventilación. Puede ser un problema durante la construcción y así también después de que el edificio haya sido terminado. Ya hemos hablado de la expansión natural de los tableros provocada por aumento en el contenido de humedad. Cuando esto se multiplica muchas veces en una estructura del tipo que se muestra en la imagen, la expansión literalmente desplazará los muros y sacará la tubería de agua. Esto es un verdadero dolor de cabeza. Aquí mostramos un detalle de la junta de expansión temporal al piso, utilizada en la etapa del entramado en edificios que son de más de 80 pies de largo, según la nota técnica de APA U425. Si usted alguna vez ha participado en un proyecto en donde las paredes hayan provocado presión debido a su expansión, esto tendrá mucho sentido para usted. Una vez que el edificio esté seco, llega el momento de clavar la cubierta del piso y de llenar la junta de expansión con tiras de madera o con lechada no retráctil. Recuerde dejar un espacio de 1/8 de pulgada en los extremos y cantos del tablero. Aquí mostramos un detalle del entramado del techo de un edificio grande, en donde el revestimiento quedó omitido en cada hilera. Los tableros de relleno pueden instalarse al ir aplicando la cubierta del techo. Recuerde arriostrar lateralmente el entramado del techo en las aberturas temporales del techo. Utilice barricadas protectoras que rodeen las áreas abiertas para proteger contra caídas. Los edificios con entramado de madera son de construcción muy económica y pueden ser muy perdurables. En los edificios que se diseñan para tener 3, 4 o 5 pisos, los efectos de la retracción acumulada pueden afectar la envoltura del edificio, afectando especialmente el recubrimiento exterior. Incluso la madera más seca puede cambiar de forma debido a la humedad, sin importar qué hagamos. Sin embargo, podemos aprender qué esperar de ella. La madera se retrae perpendicular a la veta. Esta retracción o expansión es directamente proporcional a los cambios en el contenido de humedad. Hacer entramado con materiales húmedos y encerrarlos después en espacios acondicionados podrá crear problemas con la retracción conforme la estructura se vaya secando. Esta retracción deberá contar para todos los edificios de más de 2 pisos. En una estructura con entramado de madera, la retracción ocurre principalmente en los elementos horizontales como son las placas de muros y las viguetas de madera dimensionada al piso. Observemos que las vigas I de madera de ingeniería cuentan con menos capacidad de retracción que las viguetas de madera dimensionada debido a la composición de los productos, ya que se fabrican con elementos de baja humedad. Deben tomarse en cuenta los efectos acumulados del movimiento diferencial de un edificio de varios pisos si se combina una estructura con entramado de madera con una capa de tabiques, con el hueco de concreto para el elevador, con torres de escaleras o elementos de construcción con entramado de acero. A continuación, algunos consejos para minimizar los efectos de la retracción. El primer consejo es mantener los materiales lo más secos posible, almacenarlos adecuadamente y mantener cubiertas las unidades. Almacene sin que las unidades toquen el suelo y lejos del lodo. Cargue los pisos lo más pronto posible, pues este peso ayuda a comprimir el entramado conforme se aclimatan. Deberán realizarse adaptaciones al sistema de tubería y otros sistemas mecánicos, ya que la estructura podrá encogerse y asentarse, ejerciendo presión sobre tubos, componentes eléctricos y demás sistemas mecánicos. Los diseñadores deben considerar la posible retracción cuando especifican materiales diferentes para un sistema estructural. Por último, información adicional referente a la retracción acomodativa en estructuras de varios pisos con entramado de madera se puede encontrar en la página web Woodworks. Concluiré la presentación de hoy hablándoles de la prevención de incendios en la construcción y de la Construction Fire Safety Coalition. La misión de la coalición es enseñar a las organizaciones de los sectores público y privado a reducir la frecuencia y severidad de los incendios en la construcción. Su propósito es crear una coalición conformada por los diferentes actores clave que esté dedicada a reducir los incendios en edificios en construcción, remodelación o demolición. Los miembros del estatuto de la coalición incluyen muchos nombres conocidos para los que hoy estamos aquí,
incluyendo ICC, NHM y nuestra asociación maderera hermana, el American Wood Council. La lista completa de los miembros y socios de estos estatutos, incluyendo APA, aparece en su página web, constructionfiresafety.org, en donde usted también podrá encontrar información sobre cómo convertirse en miembro de esta coalición. Existe una capacitación gratuita de 90 minutos acerca de la prevención de incendios en su página web. Sin embargo, me gustaría compartirles algunos aspectos básicos. Primero, hay que identificar los riesgos y peligros en el sitio de construcción. No fumar, no tener basura desperdigada, conocer los patrones del clima, son 3 claves para mitigar un conato de incendio. Segundo, ¿quiénes están en riesgo en nuestra obra? Contamos con listas de puntos de revisión disponibles en el sitio constructionfiresafety.org, pero debemos pensar quiénes están en el lugar de trabajo, cuál es su nivel de exposición al fuego y si pueden evacuarse con seguridad. Tercero, ¿qué puede hacerse para reducir los riesgos identificados en los pasos 1 y 2? Dependiendo del tiempo disponible, revise nuevamente los puntos que se muestran aquí. Cuarto, registrar, planear y capacitar. Basándonos en el tercer paso, debemos registrar los hallazgos y planear la forma de eliminar o reducir los riesgos y entrenar a los trabajadores. La página constructionfiresafety.org proporciona ejemplos de planes. Por último, nuestros planes requieren ser dinámicos. Las condiciones de los sitios en construcción cambian a cada hora. Como lo muestran estas fotografías, los riesgos, los escombros y los trabajadores cambian en el transcurso de la edificación, y por ello, los planes para la prevención contra incendios deben cambiar también. Es claro que estos 5 pasos requieren observarse con sumo cuidado. Mi introducción acerca del proceso es solo eso, una introducción. Consideremos aprovechar los recursos gratuitos de la página constructionfiresafety.org. Como ellos afirman, la prevención de incendios en la construcción es responsabilidad de todos. Ya discutimos varios aspectos básicos que, si se siguen, pueden marcar la enorme diferencia en la calidad de los edificios. Realizando las pequeñas acciones correctas como espaciar adecuadamente los tableros, seguir las especificaciones de conexión, observar las trayectorias de carga y controlar la humedad en el sitio, minimizará los errores y reducirá las quejas. Todo esto conlleva una mejor calidad en la construcción y mayor rentabilidad. Y es clave saber que APA está disponible para proporcionarnos asistencia y los recursos que facilitan nuestro trabajo. Ahora devuelvo el micrófono a Karen, quien ha estado monitoreando las preguntas que se han hecho. Gracias, Warren. Antes de que comencemos nuestra sesión de preguntas y respuestas, quisiera recordarles a todos que la retroalimentación de este webinar cuenta. El código QR que mostramos en pantalla nos lleva al enlace de la encuesta de hoy. Basta con abrir la cámara del teléfono celular para que aparezca el enlace para la encuesta. De forma alterna, en 1 hora más o menos, les enviaremos el enlace por correo. Por favor, tómense un minuto para llenarla. Cuando el OSB es usado como revestimiento de muros y techos, ¿cuánto tiempo pueden quedar expuestos? Esta es una pregunta que nos hacen frecuentemente y es de verdad todo un desafío dar una respuesta específica o dar un tiempo exacto. La mayoría de los productos de revestimiento son de clasificación de adhesivo exposición 1. Esto significa que está bien que los tableros queden expuestos a los elementos durante los retrasos comunes en la construcción. Lo más difícil es el periodo normal de exposición bajo la intemperie, pues el clima puede variar enormemente dependiendo de las condiciones climáticas locales. Por ejemplo, los tableros expuestos en Phoenix tendrán mucho menos humedad en comparación con los expuestos en Seattle. Dicho esto, podemos argumentar que está bien exponer los tableros clasificados como exposición 1 y que se mojen durante la construcción. Deberán dejarse secar antes de colocarles las cubiertas para pisos terminados, techos o muros, y especialmente antes de que sean expuestos a cargas muy pesadas. Hemos visto revestimientos de pisos que desarrollaron partes blandas,
porque los carritos de yeso rodaron sobre los tableros todavía húmedos. Si los tableros requieren espaciamiento de 1/8 de pulgada, ¿se deben recortar en campo? Por lo común, los tableros se fabrican ligeramente menores a sus dimensiones nominales de 4×8 para ayudar a los constructores a espaciar. Existe la posibilidad de que ocasionalmente un tablero no haya sido cortado para cubrir esa recomendación de 1/8 de pulgadas de espacio que permite garantizar el soporte. Por lo general, estos tableros se marcan como tamaño para espaciamiento o Sized for Spacing, y esta misma marca provee más información al respecto. Tenemos una información técnica del mismo nombre que puede brindarles más información. Y tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Qué recomendaciones de conexión dan cuando se utiliza LVL de chapas múltiples? Este aspecto es crucial porque si las chapas no se acomodan debidamente, el elemento multichapas no va a actuar como una sola unidad conforme lo planeó el diseñador. Cada fabricante proporciona diferentes recomendaciones en cuanto a conectores, así que lo mejor es consultar las guías de diseño y seguir las recomendaciones. Gracias, Warren. Si todavía tienen preguntas que no nos han hecho llegar, mándenlas para que nosotros las podamos compartir con nuestro equipo de servicios en campo y les respondamos tan pronto podamos. Antes de concluir, queremos agregar algo más. Asegúrense de haberse inscrito a este webinar para recibir el boletín de actualizaciones APA y para tener las notificaciones de los futuros cursos y publicaciones de APA y sus actualizaciones. Para recibir todo lo que ustedes necesiten de nuestra página web, den clic en Sign In, ingresar en la parte superior izquierda de la página. Desde el menú descendente, seleccionen Registro. Desde ahí podrán indicarnos qué quieren recibir de APA y en este caso informar que quieren recibir el boletín de actualización APA. Por último, APA cuenta con personal en campo ubicado por todo el país. Esta gente talentosa está lista para ayudar a profesionales del diseño, constructores y funcionarios que creen códigos. En la página web podrán encontrar la información de contacto www.apawood.org. Por favor, pónganse en contacto y aprovechen este recurso que es gratuito. No olvide descargar su certificado AIA o ICC que acredita que usted cubrió este webinar desde el enlace que viene en el correo de seguimiento que le enviaremos en 1 hora. Como ya comentamos, la grabación de este webinar estará muy pronto disponible en la página apawood.org y con esto queremos darles las gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente día.